Nunca había predicado en español aquí en mi iglesia. Y es un privilegio para mí hacerlo hoy. Lynn, las lamento que no tendrás nada que corregirme, ni Verónica, ni Troy, porque estoy hablando en mi idioma natal. Um, Eso lo hace más calmado para mí. Pero quiero darles la bienvenida a los que nos visitan. Es un gozo tenerlos. Y para mí es un privilegio muy especial tener a 4 personas aquí. A Benito y a Grachi y a su mamá, Doña Socorro, que siempre le digo Doña Amparo porque es lo mismo, pero es Doña Socorro. Benito es amigo de la escuela y quizás nos conoceremos algunos 50 años. Y José, que está sentado allá atrás delante de Chucho, era nuestro psicólogo, nuestro orientador. Y José fue el que descubrió mis problemas mentales cuando yo tenía unos 13 o 14 años. No se han corregido, pero bueno, con él los trataba desde esa época. Pero es un honor tenerlos aquí con nosotros. Hay una comida después del servicio, así es que si no han comido, se pueden quedar y disfrutar del almuerzo con nosotros. Les pido que abran sus Biblias o sus devices, sus aparatos, en el Salmo 23. Estamos concluyendo la serie de Verano en los Salmos. En inglés suena más bonito, Summer in the Psalms, que fue la petición de los pastores que tratáramos estos meses de verano. Y hoy llegamos al Salmo 23 y el pastor Dairon me pidió que lo predicara en español. Así que yo estoy aquí bajo autoridad. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta y predicada, y que Cristo sea manifiesto, honrado y glorificado. En su nombre te lo pedimos. Amén. El Salmo 23 es quizás el salmo, quizás, más conocido de todos los salmos. Hay 150 salmos en la Biblia. De esos, David habrá escrito unos 75. Hay debate en un par de ellos, o sea que de 72 a 75 los escribió David. Y este 23, quizás, es el salmo más famoso de todos. Un salmo quizás memorizado por muchas personas aún, que lo escuchan y lo saben de memoria. Spurgeon, el predicador londinense, le llamó la perla de los salmos. Un salmo cuya dulzura, decía Spurgeon, no puede igualarse. Ese es el salmo que yo leo cuando voy a un hospital, a veces cuando voy a una funeraria o a visitar a alguien en aflicción y no tengo la menor idea de qué decir. Porque a veces cuando una persona está en aflicción, uno no sabe qué decir. Y lo único que se me ocurre es abrir el Salmo 23 y leerlo. Es el salmo que, curiosamente, yo no creo que es casualidad, sino providencia ordenada por Dios. Cuando los judíos compilaron la Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y en esa Tanakh, la porción que contiene los salmos, ellos pusieron el Salmo 23 entre el 22 y el 24. Eso no tiene ciencia. Sí, el 22 es el salmo que presagia los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y el 24 es el salmo que describe la coronación de Cristo exaltado luego de su resurrección. Y curioso que en el medio está el Salmo 23, el salmo que habla del buen pastor. Y sabemos que Jesús en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Este salmo sin dudas está hablando de Jesús, por supuesto, cuando David lo escribió 1000 años antes de su nacimiento, más o menos. La estructura del salmo. El salmo empieza como termina. En estos estudios de los salmos en el verano hemos hablado un poco de la
de la composición de la poesía hebrea. En su idioma original rimaban, tenían rima, pero además de rima tenían paralelismo de ideas. Y además de tener paralelismo de ideas, muchas veces empezaban igual que como terminaban, porque como eran poemas para ser cantados y para ser memorizados, se usaban técnicas de memorización que hicieran más fácil el aprendizaje y que hicieran más fácil el cantarlos. El salmo empieza diciendo, el Señor es mi pastor, y termina diciendo, la misericordia y el bien nunca se apartarán de mí, y moraré con el Señor, con el pastor, todos los días de mi vida. Es el mismo tema. Y entre el principio y el final hay elementos de paralelismo de ideas o de expansión de ideas. Recuérdense que también en la poesía hacían una especie de espiral. Iban expandiendo el círculo, repetían lo mismo y añadían algo más. Porque es una sola idea, pero usaban diferentes medios de expandir la misma idea para que se le grabara al oyente. Entonces hay un paralelismo entre el versículo 2 y el versículo 5. Pastos verdes y aguas de reposo con una mesa surtida de comida y una copa que rebosa de vino y óleo que se derrama. Hay paralelismo entre el versículo 3 y 4. Su presencia me conforta, me consuela cuando estoy afligido y cuando paso por el valle de la sombra de muerte, su cayado y su vara me sostienen o me guían. ¿Quién es el pastor en la historia? Bueno, el versículo 1 dice en algunas Biblias, el Señor es mi pastor. Porque los judíos usaban la palabra Adonai, Señor, para no decir Yahweh o Jehová o Yahvé. Porque el nombre de Dios realmente es impronunciable. Son 4 consonantes y esas 4 consonantes no tienen vocales. Entonces no se sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Cuando él se le presentó a Moisés y le dijo, y Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Y Dios le dice, yo soy, nosotros decimos Jehová o Yahweh o Yahvé, pero realmente nosotros nos hemos inventado esa pronunciación, porque no existe en el hebreo. Yo recuerdo estando en Israel con un guía turístico argentino judío y le pregunté a Ariel, ¿cómo se pronuncia el tetragramatrón? El YHWH que representa el nombre de Dios. Y él me dijo, yo no tengo la menor idea. Pero tú te alfabetizaste en hebreo y fuiste a la escuela de Bar Mitzvah. Sí, pero nosotros no nos dejaban pronunciar ese nombre. Todavía el día de hoy. Y yo no sé cómo se pronuncia porque estaba prohibido mencionarlo. Pero el texto dice, Dios, el Señor, el nombre impronunciable, el nombre con el que Él se identificó a Moisés, diciéndole, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero en ese momento ya Abraham tenía 400 y pico de años de muerto. O sea, ya Abraham tenía 4 siglos de muerto y Dios le dice, sí, pero yo soy el Dios de Abraham. Porque como Jesús le dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el pacto que yo le hice a Abraham hace 400 años, en tu tiempo, Moisés, en el mío, yo lo veo todos los días porque Él vive en mi presencia y está vivo. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y Dios así se identifica como el Dios fiel a sus promesas. Pero en el texto, David dice, sí, pero ese Dios que se le identificó así a Moisés, es mi pastor. Y el Salmo tiene un elemento de relación personal e íntima con Dios. David no lo identifica solamente como el Dios del pacto, como el Dios de Israel, sino como el Dios que es mi pastor. Y en el hebreo ese primer versículo aparece como un imperfecto, es un tiempo presente. Uno lo puede traducir y está bien que se traduzca, el Señor es mi pastor, o como lo dice en inglés y lo cantamos, the Lord is my shepherd, está bien. Pero estrictamente el texto dice, el Señor me está pastoreando. Todo el tiempo, todo momento, Dios me está pastoreando. Esa es la idea del texto y por eso el Salmo es tan dinámico, porque el Salmo describe cómo es el pastoreo de Dios. Hay una nota al margen que hago con el Salmo y es que ese Salmo denota algo sobre Dios. Uno no piensa mucho en eso. Cuando uno piensa en Dios, uno dice Dios majestuoso, omnipotente, omnisciente, la aceidad de Dios, todos estos atributos que estudiamos en teología. Pero hay uno que se nos va
Dios es un Dios humilde. De hecho, Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y dónde se revela la humildad de Dios en este salmo? En que Dios se identifica como un pastor. Para nosotros eso no tiene mucho sentido, pero en la cultura bíblica sí. Recuérdese a José cuando llegó a Egipto y le dijo a los judíos, a sus hermanos, vamos a pedirle a Egipto la tierra de Gosén. Y díganle que ustedes son pastores, porque los pastores son despreciables para los judíos. Los pastores eran tenidos por personas de baja moral, de poca clase e incultos. Si su hija se le aparecía, le decía, mira papá, me voy a casar con fulanito. ¿Y qué tú haces, mijo? Yo soy pastor. Ese pobre papá entraba en pánico y en suicidio. Porque tú no quieres un pastor en tu casa. Si recuerdan la historia bíblica, cuando estaba Israel peleando contra los filisteos, todos los hermanos de David estaban en el ejército. Qué orgullo, ¿no? Y tu hijo, no, mi hijo está en el Army, o en el Air Force, o en el Navy. Sus hijos, los hijos de Isaí, estaban en el ejército de Saúl. Y David, no, David era el más chiquito, tendría 15, 16 años. ¿Y dónde estaba David? Ah, no, cuidando las ovejas. El hijo pequeñito estaba haciendo el trabajo mundano, el trabajo simple, el trabajo sin honor de ser el pastor de las ovejas. Curiosamente, el nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles, esos seres gloriosos, extraterrestres, alienígenas que Dios hizo. ¿A quién se lo anunciaron los ángeles ese nacimiento? A pastores. Y cuando Dios dice, o cuando David dice, Jehová es mi pastor, está describiendo algo del Dios eterno que nos suena extraño, que Dios es humilde. Y Jesús, cuando vino, dijo a los judíos, yo soy el buen pastor. Ese pastor del que habló David en el Salmo 23, ese soy yo. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, el texto dice, nada me faltará. Igual es un imperfecto. Puede ser nada me falta, nada me está faltando o nada me faltará. Por ahí viene el tema de percepción versus realidad. Espérate. ¿Cómo que nada me faltará? ¿Pero dónde tú vives? Porque tú no sabes los problemas que yo tengo. Yo soy cristiano también. Aquí hay una familia. Aquí, esta familia está sentada aquí. Andan por ahí. Ella, una mujer joven, se le descubrió cáncer. Tiene una operación seria pendiente. Sucede que ellos cuidan a sus padres. A su padre le dio un derrame y estuvo en la emergencia esta semana y ahora está en un lugar de rehabilitación. Y su madre sufre de demencia senil. Todo eso le está pasando a esa familia. Y el esposo está a cargo de las finanzas de una empresa multinacional y tiene el mundo en sus hombros. Y ayer hablando con ellos, el esposo dijo, no, el Señor está en control, Él ordena todas las cosas, Él es el pastor. No estoy repitiendo sus palabras, pero las estoy parafraseando. Porque lo que el texto describe precisamente es que nos puede faltar salud, dinero, mal matrimonio, divorcio, desgracias, enfermedades, algunas terribles. Pero si Dios es tu pastor, nada te falta ni te faltará. No estoy diciendo que lo entiendo, estoy describiendo lo que el texto dice y repitiendo lo que una persona que está pasando por aflicciones que yo no me imagino donde yo estuviese, tranquilo. Aquí hay un amigo sentado también lidiando con cáncer. Cuando respondo, bien, gracias Señor, aquí estoy tranquilo, esperanzado, bien, sin problemas. Cuando el Señor es tu pastor, nada te falta. Ahora, ¿por qué? Porque el texto ilustra en qué consiste esa provisión o qué es lo que suple el pastor. Y en el texto él suple provisión, suple preservación, suple guía, suple protección, vindicación y misericordia. Déjenme ver qué tan rápido lo puedo explicar. En primer lugar, la provisión del pastor. El texto dice, junto a aguas mansas o de reposo me guiará y también me conducirá a pastos verdes. Y hay que meter otro detallito cultural, geográfico. Cuando uno piensa en pastos verdes, nosotros los latinos, que venimos de países tropicales, algunos o la mayoría, o los que vivimos en la Florida, pensamos en un pasto verde,
lleno de grama, frondoso y hermoso. Cuando uno va a Israel, uno se desilusiona. Pero que esto no es la tierra que fluye con leche y miel. Tierra semiárida. Me acuerdo el guía que nos llevó a un jardín hermosísimo. Este es el jardín más hermoso de Israel. Y era una gramita ahí con una hierbita y unos cadillos y una guasabarita que uno decía, y esto es lo más hermoso que hay en Israel. Y la verdad es que cuando uno va caminando, uno se encuentra que la tierra es semiárida. Claro, comparado con un desierto de pura arena, sí, parece un campo verde, pero realmente no lo es. Y en una ocasión vimos a unos pastores cerca de Jericó llevando sus ovejas y esos pastores, por supuesto, nos aclaró el guía, no, esas son gente despreciable, tú no quieres mezclarte mucho con ellos. Las ovejas estaban pastando en una tierra marrón, árida, seca, porque el trabajo de los pastores era precisamente conducir a las ovejas todos los días a donde había hierbita o pasto recién salido. Y cuando David dice, el Señor me está pastoreando y Él me lleva junto a pastos verdes, no es un campo hermoso, no, esa hierba, grama recién salida. Y Él está describiendo la provisión diaria y la provisión meticulosa y detallista del pastor. Ustedes no se sienten a veces con este ridiculísimo pensamiento, pero es cierto, uno está orando y uno siente o cree que Dios está ahí escuchándonos a nosotros, sentados. Yo estoy en su oficina y Él me está oyendo. Y es así. Sí, pero hay 8 billones de personas que pueden hacer exactamente lo mismo. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, Dios es Dios y es Dios de las naciones. Y Él escucha a todos por igual. ¿Cómo lo hace? No tengo la menor idea. Yo tengo ChatGPT, me maravillo cómo ChatGPT me responde rápido. Y hay 1000 gente que tiene ChatGPT, también lo hace. Bueno, tengo una ilustración más o menos de cómo Dios también puede atenderlos a todos. Pero uno se siente que es algo exclusivo de uno. Y eso es lo que David quiere señalar. Yo tengo confianza en su absoluta y detallada providencia. Lo que pasa es que la providencia de Dios, nosotros como vivimos aquí, la nevera o la despensa está llena de alimentos, la damos por sentado. Dame el pan diario, danos el pan de cada día. Pero ya fui a Costco ayer y tengo el pan de un mes, que lo pongo en el freezer para que no se me dañe. Pero realmente es el pan diario, es la provisión diaria nuestra de la que Dios se ocupa. Ahora, quien busca a Dios por sus bendiciones, se aparta de Él en las aflicciones. Y muchas personas buscan a Dios por las bendiciones. De hecho, hay una técnica para tener iglesias grandes y es ofrecer cosas. Dé dinero que Dios se lo multiplica por 10. Venga que el carro de sus sueños Dios se lo dará. Pero ese es un evangelio diabólico y falso. Porque eso no se le promete a nadie, absolutamente a nadie. De hecho, la Escritura dice, los que quieran vivir piadosamente siguiendo a Cristo Jesús, tendrán aflicción. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio, la hallará. O sea que es exactamente al revés de lo que vende. Pero el pastor me pastorea y no importa cuáles sean mis aflicciones, él sigue siendo el pastor. Hay otra cosa que el pastor hace y es que él preserva nuestra alma. El texto dice, él restaura mi alma. Esa es la preservación del pastor. Para entender esto hay que entender un poco también de la historia y de la cultura de los pastores. Cuando un pastor andaba con sus ovejas, y él siempre se ve delante y anda con su cayado, con su vara, siempre estaban atentos al rebaño y las contaban. Jesús dice eso. Los pastores cuentan sus ovejas, las conocen por nombre. Porque si una oveja se cae y se voltea, no es como los gatos que uno lo tira como los circos y siempre caen parados. No. Cuando una oveja se voltea, no se puede parar sola. Y si cae boca arriba, no hay forma, por su anatomía, que esa oveja pueda girarse y pararse. Y los pastores vivían atentos a las ovejas que se volteaban para ellos rápidamente ir a levantarlas. Mientras más tiempo duraba la oveja boca arriba, más se iba su sangre de las extremidades, más se cargaba el corazón de sangre y podían morir de un infarto. Se le explotaba el corazón. Y el pastor siempre estaba atento a que las ovejas estuvieran paraditas en sus patas. Cuando David dice, y recuérdense que David fue pastor, él sabe exactamente de lo que está hablando. Él
preserva o restaura mi alma o conforta mi alma, él está haciendo alusión a esa actividad del pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos a apartarnos. El problema que yo tengo no es ser fiel. ¿Cómo yo pudiera ser un poco más infiel? No, es que la gravedad me lleva a ser infiel. Todo el tiempo el pastor me está dando para que mi corazón no se incline al mal al que yo soy propenso. Esa es la historia de la Escritura. Hay un himno escrito, y nosotros lo cantamos en inglés, o lo cantábamos antes mucho, por Robert Robinson. El himno que dice, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Propenso a apartarme. Lo siento, Señor, propenso a dejar al Dios que amo. Porque esa es nuestra propensión. Lutero decía que nosotros somos incurvatus in se. Y esa palabra, esa frase en latín significa que nosotros estamos doblados hacia adentro de nosotros mismos. Como esos ganchos de ropa que se doblan. Nosotros estamos doblados hacia nosotros mismos. Y esa doblez de alma nos hace ser propensos a volcarnos todo el tiempo en el pecado. Y si fuese por nosotros, nos volcaríamos y pereceríamos. Si Dios nos quita su gracia previniente del camino, en poco tiempo nos volvemos pequeños diablos. Ustedes tienen hijos y saben que a los hijos no hay que enseñarles a hablar mentira. Ven, mi hijo, para explicarte lo que es una mentira. No, eso viene de fábrica. Hay que enseñarles a hablar la verdad. Ven, mi hijo, para explicarte lo que es portarse mal. No, uno se pasa la vida entera bregando. Y después vienen los nietos. Ahí uno no se mete, porque ya es otro tema. Que se ocupen los padres. Porque está dentro de nosotros inclinarnos al mal. ¿Y qué hace Dios? Dios nos preserva los que somos ovejas de Él. Hebreos 7:25 dice que Cristo vive para una sola cosa. Hay gente que dice, no, yo vivo para mis hijos. Yo vivo para mi trabajo. Yo vivo para lo que sea. Hebreos 7:25 dice, Cristo vive para interceder por los suyos. Quédense con ese pensamiento en la cabeza y denle mente. Cristo vive para hacer intercesión por los suyos. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando al final, la última noche, dice al Señor, Señor, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido tu alma. Y ha pedido zarandearte y sacudirte como a un trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no se eclipse, para que tu fe no falte. No te vas a perder aunque Satanás te pidió, porque yo te guardaré. Porque nuestra alma sufre de lo que la ley de termodinámica de entropía dice. ¿Y qué es la ley de entropía? Que todo se pone viejo y todo se deteriora. El carro nuevo y bonito que nos da tanta alegría salir a manejarlo y llegar, aunque sea a darle una vuelta de manzana a la casa, al barrio, porque nos sentimos tan bien en este carro nuevo. A los 3 años ya está viejo y sucio. Y uno que no le caiga ninguna pajita. Y a los 3 años está lleno de rayones y de cosas. Y uno hasta se le olvida lavarlo. Porque esa es la vida. Todo se pone viejo, todo pierde su brillo, todo pierde su lustre. Nuestras almas no son diferentes. Nosotros tendemos a deteriorarnos. Pero dice Primera de Pedro 1:5 que nosotros somos preservados por el poder de Dios. ¿Saben por qué perseveramos? Porque Dios nos preserva. ¿Por qué los Cocklers tienen 40 años en la fe y 37, 38 de casados y no se han divorciado? Porque Dios los preserva. No es por su propio esfuerzo. Dice un amigo pastor dominicano que no hay jardines lindos. No pasa a veces, oye, qué lindo ese jardín. Cuando Merolis y yo salimos a caminar, hay jardines en el vecindario que son preciosos. Hay uno de unos japoneses que yo siempre le digo a María Luisa, yo quisiera tener el dinero de contratar a esa japonesa y traerla. Precioso el jardín. Pero tengo un amigo que dice, no hay jardines bonitos. Lo que hay son jardineros. Alguien cuida de eso. Si tu jardín, el jardín de tu vida está bonito, no es tu propio esfuerzo, hay un jardinero que te guarda. En tercer lugar, la guía del pastor. El texto dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué son sendas de justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es rectitud moral o
ser de acuerdo al carácter y a los atributos de Dios. Justicia es parecerse a Dios. En la Biblia, cuando se habla de justicia hacia un ser humano, hay dos formas de ver esta justicia. Justicia imputada, justicia impartida. La justicia imputada es la de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que en el tribunal de Dios yo no lleno la medida. En el tribunal de Dios yo no tengo la suficiente justicia para satisfacer la demanda de Dios. Pero Cristo sí, y el que cree en Él, la corte lo declara justo. Yo no tengo dinero para pagar, pero alguien vino y pagó mi cuenta y ya yo no debo. Como cuando uno va a un restaurante con un amigo rico y llega el mozo y uno empieza a sacar cálculo y el amigo rico, por cierto, dice, señor, me tengo que ir temprano, nos vemos mañana, y se va. Entonces llega el mozo y empezamos nosotros, ¿cuánto es? Divide ahí, saca la calculadora. Y el mozo dice, no, ya fulano pagó. Y uno se siente con esa alegría y ese descargo de que el que se fue pagó. Eso es justicia imputada. Jesús vivió la vida que no podemos vivir. En la cruz pagó el precio del pecador. El pecador soy yo. Y la corte dice, no, vete, él pagó. Ahora, justicia impartida es que también en la cruz Cristo nos santificó y nos llamó hacia sí. Y al que Cristo justifica, también lo santifica. ¿Cómo se describe en la Biblia? 2 Corintios 3:18, que el Espíritu de Dios va como un escultor cincelando la imagen de Cristo en nosotros. Dios nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de su Hijo. Es un proceso que toma toda una vida donde nuestras imperfecciones se mantienen hasta que morimos, pero Dios poco a poco nos va modelando en la forma y en el carácter de su Hijo. David dice, el pastor, por amor de su nombre, nos guía por sendas de justicia. Es la gloria de Dios la que está en juego. No es el honor nuestro. Dice Maxwell que uno de los errores que los que hablamos en público cometemos, el primer error es, ¿cómo yo puedo quedar bien? ¿Cómo yo puedo hacer que este sermón salga bien? No, es que ese no es el tema. El tema es que la palabra de Dios sea expuesta y que el Espíritu Santo la use y les haga bien a ustedes. No es acerca de mí el tema. Ya yo estudié eso, ya yo me lo sé. No que lo aplique, pero ya lo estudié. No es que ustedes lo entiendan. Esa es la prioridad. No que yo me vea bien. Dios, por amor de su propio nombre, nos guía por su Espíritu. La guía del Espíritu de Dios, de acuerdo a Romanos 8, no es lo que muchos evangélicos, cristianos y católicos y de la denominación que sea creen. El Señor me habló. Ese carro rojo, Camaro, es para mí. Yo gano 30,000 pesos al año, estoy hasta aquí de deudas, pero Dios me habló que era para mí. No, dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Tu corazón perverso te está llevando a creer que Dios te está guiando a lo que tú estás codiciando. De acuerdo a Romanos 8, Dios guía a una sola cosa, a santidad. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A quien Dios justifica gratuitamente por la fe, empieza a moldearlo en el carácter de Cristo. La obediencia para un cristiano no es tengo que obedecer para ver si llego al cielo. No, yo voy a llegar al cielo porque Cristo, a un ladrón en la cruz, y yo me identifico con ese malhechor, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, tú creíste. El que va al cielo es por eso, por los mismos argumentos con los que el ladrón de la cruz creyó en Cristo. Ahora, ya que creo, yo la verdad que quisiera hacer lo que a él le agrada. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en un creyente. ¿Y por qué Dios lo hace? Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Por su gloria. Él no va a comprometer su gloria. Mi esposa siempre está atenta a que yo no me vista solo. Porque aunque yo sé los colores, no sé combinarlos. Entonces me devuelven de la puerta. Mi hija me devolvía de la puerta. Porque ella dice, no, mi problema no eres tú. Es que la gente va a decir, pero esa esposa no tiene ojos, que deja a ese hombre salir así a la calle. Dios hace exactamente lo mismo. Por amor de su nombre, Él guía a los suyos a que se parezcan a Cristo. Cuarto, los ampara, los protege, los socorre.
Aunque ande en el valle de la muerte, de las sombras de muerte, no temeré mal alguno. Ese valle de las sombras de muerte era el valle de las tinieblas densas. Una vez más, se cree o se piensa, y tiene sentido, que dada la topografía de Israel, habían momentos que buscando esos pastos verdes, había que atravesar una zona angosta con precipicios o barrancos altos, y en esa zona angosta que las ovejitas iban en fila india y el pastor delante, pero a lo mejor habían 80 ovejas de camino, eran fácil presa de un depredador. Y David dice, aun cuando estoy pasando por esos barrancos estrechos y peligrosos, una alegoría a los tiempos de providencias difíciles, una alegoría a los tiempos donde mi esposa tiene cáncer, hay que operarla, mi suegro está en un lugar de terapia física porque le dio un derrame y mi suegra está con demencia senil y vive en mi casa. O yo tengo cáncer, o yo perdí el empleo, o yo se me está destruyendo el matrimonio, o tengo un hijo con problemas. En esos momentos también el pastor me guía. Porque Jesús es el amigo fiel que nació para la adversidad. ¿Recuerdan Proverbios 17:17? Que hay un amigo que nace para el día de la adversidad. Ese es Jesús. Hay amigos que son muy buenos para pachanguear y para la fiesta. Eso siempre van. Cuando hay comida y hay pachanga, eso siempre están ahí. Cuando hay problemas, no, mira, tengo un problema, la agenda, ahí no aparece. No es Jesús así. Jesús es el amigo que ama en todo tiempo. Tu vara y tu cayado me dan aliento. La vara y el cayado eran dos instrumentos diferentes. Uno era como un bastón y el otro era un bastón, pero tenía como una curva. Uno se usaba para alar a las ovejas por el cuello cuando se iban a ir por un barranco. Entonces el pastor tenía que alarlas, tomaba el cayado y alaba. El otro era un arma. Cuando aparecía un lobo o un oso, un león, ¿recuerdan a David? Cuando le dijo a Saúl, Saúl, yo peleo con gigantes. Pero mi hijo, tú eres un niño. Yo peleo, yo sé. Yo he peleado con leones, con osos. Yo sé cuidar ovejas. Déjame pelear con el gigante. El cayado era esa arma ofensiva. Y David simplemente está diciendo, no pereceremos. Dios nos preservará y atacará al depredador. ¿Recuerdan a Pedro saliendo de la barca? Están a medianoche en el lago de Genesaret, se levanta una tormenta, es de noche. Ellos ven al Señor caminando sobre las aguas, pero están asustados y se le olvida la teología. Y dicen, un fantasma, un fantasma. No sé de dónde sacaron eso. Tengo un cuento con mi esposa una vez, pero no lo voy a hacer para no. Cuando uno se asusta sale cualquier cosa por la boca. Y el Señor le dice, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, de bocón, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. A mí ni se me ocurre, pero a Pedro se le ocurrían esas cosas. Y el Señor tranquilamente le dice, oh, pero ven. Y sale el hombre de la barca. ¿Ustedes se imaginan el cuadro? Usted en una barca moviéndose a medianoche, oscuro, con las olas salpicando. ¿Tú crees que te va a ahogar? Y la gente gritando, ¡ay, ay, ay! Y Pedro decide salir de su barca. Yo me lo imagino. Brincó y se tiró al agua y cayó parado. Y empieza a caminar hacia donde está el Señor. Porque yo me quedo parado y digo, pero wow! Me tiró otra vez para mi barco. No, él se empezó a caminar a donde estaba el Señor. Pero vio las olas y el viento. Y empezó a hundirse. Y le dice, ay Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor lo toma de la mano y lo levanta otra vez. ¿Y qué les dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su vara y su cayado nos levantan, aún en el tiempo oscuro. En quinto lugar, la vindicación del pastor. Está en el texto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Una mesa surtida, ¿qué es? Honor y amistad. ¿Qué uno hace cuando vienen amigos a la casa? Bueno, uno va a Martínez, ahí a la carnicería cerca de la casa del pastor Freddy, y compra carne y el cubano te dice, pero no compra esa carne tan cara, compra la malita que sabe igual. No, dame la prime, aunque sea más cara, porque quiero honrar a mis amigos.
Y uno va a Publix, aunque uno no sabe de vino, y bueno, búsquete un vinito aunque sea medio caro, de lo que tienen un fondo ahí en la botella, que eso significa que son buenos, porque uno quiere honrar a la persona y hacer una mesa surtida. Cuando es a mí, no, a mí me ponen una lechuga, un plátano y arranca, pero ese soy yo. Pero cuando haya visita, no. David está diciendo, Dios me prepara una mesa suculenta, surtida, con artículos deleitables y costosos. ¿Se acuerdan la historia de Mefiboset, el hijo tullido de Saúl? Que después que Saúl murió y él creía que lo iban a hacer daño, David le dijo, no, ven, tú vas a comer en mi mesa todos los días. Y ese niño tullido se quedó en la mesa de David. Es un símbolo de amistad y de honor. Y el óleo, el aceite, era el símbolo de alegría. Con el óleo se ungían los profetas, los sacerdotes, los reyes. El óleo estaba lleno en las fiestas, en las bodas. Tú me llenas de alegría y me suples en presencia de mis enemigos. Porque el diablo nos acusa. ¿De dónde viene la palabra diablo? ¿Saben? Diabolos, el que inventa historias. Parábola, una historia para ilustrar algo. Diablo, el que hace y entreteje historias para acusar a los hermanos. Y el diablo nos acusa en nuestras conciencias. A veces trae personas que nos acusan. Y como decía Spurgeon, no importa lo malo que tú me digas, del credo no te sabes ni la mitad. Yo soy más malo de lo peor que yo te haya hecho. Porque el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, dijo, yo sé que en mi carne, en mi corazón no mora el bien. Cristo me guarda. Pero yo por mí mismo, no, el bien no mora. Y si uno se le olvida, a mí se me olvida a veces, entonces alguien me cruza en el turnpike y el deseo que yo tengo de tener un camión de 400 toneladas de Komatsu de los que vendemos y aplastarlo con todo y carro, me recuerda que en mi carne no mora el bien. Sin embargo, en presencia de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos, el pastor nos recuerda, hey, yo pagué la cuenta. Acuérdate de eso. El evangelio no es para predicárselo al vecino, es decir, no es por gracia, por medio de la fe. No es para contender con el que tiene otra denominación y creces por obras. No, el evangelio es para recordárnoslo a nosotros mismos. Cuando estamos caídos, recordamos que Cristo dijo, consumado es. Tetelestai. Literal, la cuenta está paga, el negocio se cerró, no queda nada pendiente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí, dice el viejo himno. Colosenses 2:14 dice, todas nuestras culpas, el acta de decreto que nos era contraria, quedó clavada en la cruz. Y finalmente el pastor describe, o el salmo describe, la misericordia. Yo voy a usar la palabra implacable, pero no pega. Pero les voy a explicar por qué me vino a la mente la palabra implacable. La misericordia persistente le puse a mi sermón. Porque él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando uno oye la palabra me seguirán, uno oye, qué sé yo, me pasó una vez, estaba caminando por Manhattan, estaba de trabajo, acabé temprano, llamé al jefe, oye, ¿puedo irme a pasear por la ciudad? Sí, cómo no. Estaba paseando y sentía que venía un tipo detrás de mí. Y dije, bueno, vamos a hacerle la prueba. Di una vuelta en U, lo miré a los ojos con cara de malo, él me miró a los ojos con cara de malo, volví a dar la vuelta en U, volví y ya no estaba más. Obviamente me estaba siguiendo, me vio cara a lo mejor de extranjero, no sé. Pero uno siente, bueno, me están siguiendo, alguien viene detrás de mí. No. Esto está describiendo una persecución policial. ¿Se recuerdan el caso de O.J. Simpson? Cuando la persecución policial iba el tipo corriendo y una cantidad enorme de carros de policía, helicópteros, ahora drones. Esa es la descripción. La misericordia de Dios y el bien me van a perseguir implacablemente, persistentemente, todos los días de mi vida. Dios persigue a sus ovejas con misericordia. El pastor, dice Jesús en la parábola, cuando se le va una, deja las 99 y corre montes, vallados, lo que sea,
hasta que encuentra su oveja perdida. La misericordia de Dios me perseguirá como una cacería policial a un criminal. En este caso, Dios me persigue para hacerme bien si soy su oveja. No podemos escapar del amor de Cristo. Es imposible. No podemos escapar de la presencia de Dios. Dios está en todos los lugares, al mismo tiempo, todo Dios, todo el tiempo. Ahora hablan de física cuántica y de la proyección de los electrones y que se duplican. Bueno, Dios está en todos los lugares, todo el tiempo, todo Dios. Y eso es aterrador. Pero si Dios es tu pastor, Él está ahí con una bandeja de bien, con una copa que rebosa, para que la misericordia no se aparte de ti, aún en el valle de la muerte. Cuando Pablo oró por los efesios, dice, yo le oro a Dios que le abra sus ojos, para que ustedes entiendan la altura, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo. Un amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y Pablo nos dijo, yo le oro a Dios que ustedes sean amados por Cristo. Él está hablando a cristianos, por supuesto. Digo, no, yo quiero que ustedes sepan. Le pido a Dios que le abra los ojos para que entiendan la magnitud indescriptible, incomprensible del amor de Cristo que excede lo que jamás podríamos imaginarnos. Y el salmista aquí lo expresa diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi copa rebosa. Una copa llena. Mi discusión con mi esposa, mi amor, ¿me puede traer un poquito de agua? Medio vaso. Y está cara el agua. Lléname el vaso, mami, que tengo sed. Bueno, la copa de David se botaba. Hubo que ponerle un platillo debajo porque tenía de más y se rebosaba. Cuando mi hija Laura me dice, papi, tú me puedes alimentar a los perros. Ella vive en Virginia y los perros, a veces hace frío y está oscuro y yo voy a alimentar a los perros. Dale media cuchara a cada uno. Y cuando yo llego y veo esos infelices ahí muertos del hambre, yo les doy 2 cucharas a cada uno. Ella no se entera. Si oye el sermón, me embromé. ¿Cómo yo voy a darle media cuchara a esos 2 perritos? Yo se lo lleno el plato, que se rebose. Al otro día hablamos. David dice eso. Mi copa de los bienes de Dios, de las misericordias de Dios, se rebosa. Porque Dios da según las riquezas de su gracia. Le voy a hacer una confesión. Un mal ejemplo. Para mí, el día más feliz y el más triste es cuando doy ofrendas o benevolencia. Oh, pero qué bien, tú das benevolencia. No, es un mal ejemplo que le voy a dar. Porque sea un cele o un cheque, yo siempre divido el numerito de la ofrenda entre lo que hay en los ahorros. Y el número lo anotan, el Excel sale en notación científica. Porque es algo infinitesimamente pequeño. Y se me carga el alma pensar qué tacaño yo soy. Qué poco yo doy de lo que Dios me ha dado. Pero Dios no es así. Dios da conforme a sus riquezas. Dios da de acuerdo a lo que Él tiene. Y como la tierra y su plenitud son de Él, Dios da abundantemente. Y si te sientas con un papelito y piensas de dónde vienes y dónde estás, te vas a caer abrumado de cuán abundante es la provisión de Dios. Si estás de pie y no tienes ningún dolor ahora mismo y tienes ropa sobre los hombros, sobre tu cuerpo y una casa donde vas a encontrar comida, tú estás en el 1% del mundo. El 1% de los 8 billones del mundo, ahí estás tú. Si tu ingreso anual es de $30,000 al año, $30,000 al año, aquí es debajo de la línea de pobreza, estás en el 1% de los más ricos del mundo. Tú tienes mucho más de ahí, ¿verdad que sí? La copa de Dios te rebosa. Y al final, Jesús dijo, el buen pastor, tranquilos, que me voy, pero volveré. Me voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiese dicho. Pero me voy a preparar lugar. Conclusión. Salmo 23 es la descripción de Jesús. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas me siguen. Mis ovejas me conocen. Y las ovejas conocen la voz del pastor. Si no lo han visto, vayan a YouTube y busquen el clip de un pastor que toma a unos turistas y los pone a llamar a sus ovejas. La gente empieza, ovejita, ovejita, y los ovejitos. Y el pastor tira un grito. Y vienen todas. Porque las ovejas oyen la voz del pastor. Jesús dijo, el que es de la verdad, oye mi voz y la conoce. Porque hay gente que sin saber teología huele a las herejías. Porque hay gente que sin conocer mucho la Biblia huele a los falsos maestros. Porque las ovejas de Jesús conocen su voz. ¿Y sabe para quién es el evangelio? Para los desamparados. ¿Cómo llamó Jesús a los apóstoles? Vio a las multitudes. Los vio desamparados como ovejas sin pastor. Y le dijo a sus discípulos, oren que el Señor de la mies mande obreros a su mies. Y así llamó a los 12 apóstoles. Jesús es el pastor de los desamparados, de los desnudos, de los que no tienen nada que ofrecer, de los mendigos espiritualmente. Quiera Dios ser tu pastor, porque tú clamas a Él por misericordia, por gracia, y porque tú le dices, Jesús es mi pastor. Señor, a ti vengo, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdóname, yo quiero estar en tu redil. Y a esos, Jesús nunca le dice que no. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, pedimos tu bendición sobre tu palabra predicada. Pero más importante, Señor, queremos agradecerte por ser el buen pastor. Queremos agradecerte por tu cuidado, por tu provisión, por tu protección, por tu guía, por preservarnos, por ampararnos, por suplirnos y por la promesa que nos has dado de que en tu casa moraremos por largos días si hemos creído en tu Hijo, nuestro Salvador. Te encomendamos tu palabra, te encomendamos a los que están aquí hoy. Te damos gracias por los alimentos que tomaremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos tu gloria, tus propósitos y tu voluntad que sean cumplidos. En Jesús. Amén.